¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo capitulazo de Historia Escoria. Bueno, pues ya sé que ha llovido un tiempecito, pero bueno, queríamos retomar el podcast, así que hoy os traemos un capitulito muy vinculado al último que publicamos, en este caso relacionado con el Homo antecesor. El último que publicamos, si recordáis, fue uno explicando un poquito pues la importancia de Atapuerca en el contexto arqueológico internacional, por qué tiene ese renombre, ¿no? Sobre todo a nivel europeo y en relación al origen de las primeras poblaciones europeas y demás. Y entonces hoy lo que queríamos explicar es concretar, dentro de todo ese contexto de Atapuerca, pues concretar el caso del Homo antecesor, que al fin y al cabo pues es la gran estrella del rock de Atapuerca, ¿no? El gran descubrimiento. Al final Atapuerca, por lo que si recordáis el capítulo anterior, y si no, pues parad esto ahora mismo y ponernos a escucharlo. Si recordáis bien, Atapuerca, su gran momento, su gran descubrimiento, o su protagonismo a nivel de investigación arqueológica, es sin duda la introducción de una nueva especie en el mapa evolutivo mundial, realmente, ¿no? Porque al final revoluciona la línea evolutiva. Entonces hoy vamos a hablar ya no de Atapuerca a nivel general, sino concretamente del Homo antecesor, que es sin duda la especie que se encuentra, la nueva especie, ¿no? que publica y encuentra Atapuerca y que, como decíamos, pues cambia para siempre la línea evolutiva. Así que no me enrollo más, vamos con ello. Bueno, chavales, pues el capitulazo de hoy lo hemos dividido en 4 puntitos, ¿vale? En un primer momento lo que vamos a hacer es hacer una pequeña introducción en el que hablaremos de qué fue exactamente lo que se encuentra en la Grandolina, que es ese yacimiento de Atapuerca. Luego hablaremos de esos rasgos anatómicos y los antecedentes de esta nueva especie, lo que supone, los nuevos paradigmas que trae, su aceptación internacional. Después de eso hablaremos un poquito también de qué evidencias internacionales existen que apunten en la misma dirección que defiende Atapuerca. Es decir, Atapuerca encuentra una nueva especie que para ellos, y ya casi para toda la comunidad internacional paleontológica y arqueológica, pues cambia para siempre la línea evolutiva, y entonces sí que es verdad que hay voces que van un poco en contra. Bueno, pues hoy vamos a ver también otros sitios menos conocidos que Atapuerca a nivel europeo que también parecen haber encontrado, homínidos que pudiesen ser también antecesor y que por tanto reforzaría la hipótesis burgalesa, ¿no? Y por último, pues plantearemos una conclusión final en el que expondremos los 2 principales escenarios evolutivos diversos respecto a África y Europa en relación con el antecesor, ¿no? A cómo se migra de un sitio a otro, o si empezaron aquí, allá. Bueno, al final, cuando lleguemos a ese punto, lo entenderéis mejor. Va a ser un poquito como las conclusiones de todo lo que vamos a trabajar. Bueno, antes de empezar con el capítulo, como siempre hacemos, vamos a citar la fuente principal en la que nos hemos basado. Es verdad que esta vez he consultado más de una, pero bueno, voy a nombrar en la que más tiempo he estado buceando, porque las otras han sido demasiado breve como para referenciarles, porque vamos, el 90% de la información sale de un artículo que se llama El estatus del Homo antecesor, de Bermúdez de Castro y Arzuaga, publicado hace ya unos 15 años aproximadamente, ¿vale? Bueno, introducción. ¿Qué se encontró en la Grandolina? Bueno, pues la historia del Homo antecesor realmente viene definida o originada pues a partir de unos restos fósiles localizados entre los años 94 y 96 en el estrato Aurora, que es en el nivel, creo que era 6 de la Grandolina, en la Sierra de Atapuerca, ¿vale? Estos serían un poco los datos de localización de dónde aparece. Esto, al fin y al cabo, pues es una colección de fósiles humanos, homínidos, mejor dicho, que estaba formado por unos 85 restos, en una gran parte de cráneo y de esqueleto postcraneal, o sea, tanto a nivel craneal, o sea, no en una mayor parte, sino que había fragmentos tanto de cráneo como del esqueleto postcraneal. Para quien no lo sepa, pues los huesos del cráneo son todo lo que pertenece al cráneo, ¿vale? Todos sabemos lo que es un cráneo, y cuando se habla de esqueleto postcraneal o huesos postcraneales, hablamos de todo
tipo de restos óseos que se puedan encontrar que no pertenezcan al cráneo. Siempre se separa mucho entre lo que pertenece al cráneo y lo que no. Todo lo que sea postcraneal es que no pertenece al cráneo, como puede ser brazos, piernas, costillas, lo que sea, ¿de acuerdo? Porque seguramente utilizaré esta expresión más veces ahora que me estoy enfocando un poquito más en la prehistoria y bueno, para que me podáis seguir adecuadamente. Bueno, esa muestra incluía concretamente, según este artículo, 43 restos de clavícula, de fragmentos también de radio, fémur, vértebras, costillas, rótulas, metacarpios, metatarsos, falanges de pies y manos. También además se hallan 30 dientes, en este caso ya hablamos de restos craneales, que han permitido cuantificar el número de individuos y saber las edades aproximadas. Tened en cuenta que el hallazgo de los dientes para la arqueología y la paleontología es fundamental, porque al final los fragmentos de fémur o de húmero muchas veces aparecen muy astillados, son más pequeñitos, es más complicado identificarlos y no te dan tanta información como un diente. O sea, un diente al final, pensad que marca muy bien la edad del individuo, porque pueden ser de leche o no, pueden estar más desgastados o no, ser más o menos grandes, que aparezcan las muelas del juicio, que no. Muchos detalles que aportan, de los que se puede derivar muchísima información paleontológica. Y en este caso, pues al haberse hallado 30, pues se pudo catalogar muchas cosas. Y pensad también que a través de los dientes es muy fácil cuantificar el número de individuos, porque al final sabemos el número de dientes que tenemos y cómo es cada uno de esos dientes. Entonces sabemos que de un tipo de diente pues puede haber 2 iguales o 4 o los que sea, pero no más. Entonces es fácil poder cuantificar en función bueno, de fácil no es nada manejando estas cronologías, evidentemente, pero bueno, dentro de la dificultad que conlleva todo este tipo de trabajos, pues la verdad es que el hallazgo de dientes es muy positivo, ¿no? Para poder descifrar un poco, ¿no?, el pasado. Las conclusiones después del análisis de todos estos restos óseos, tanto craneales como postcraneales, pues es que al menos hablamos de 6 individuos de edades infantiles o juveniles. Entre 3 y 4 años habría 2. Luego habría de 10 a 12 años otro individuo, otro de 13 a 15 y otros que no se ha conseguido especificar. Los otros dos probablemente que están sin especificar, pues según los incisivos inferiores hallados, podrían pertenecer a jóvenes de entre 18 y 25 años, ¿de acuerdo? O sea que sería un poco ese esquema. Repito, por si no me he explicado bien, unos 2 individuos, niños, vamos, de 3 a 4 años, otro de 10 a 12, otro de 13 a 15 y otros 2 que probablemente, aunque estos 2 en el artículo dejan claro que no están seguros, podamos estar hablando de 2 jóvenes de 18 a 25 años. Bueno, jóvenes para estas épocas, no sé yo si serían muy jóvenes con esa edad, pero bueno, ahí queda. Desde un prisma actual al menos, desde luego, ¿no? Un chaval de 18 años ya me dirás tú. Bueno, ahora que os he presentado un poquito todo lo que se encontró en Atapuerca y que hizo tan famoso al yacimiento y que revolucionó para siempre la historia, como hemos dicho, la prehistoria, mejor dicho, vamos a hablar un poco ya de las consecuencias prehistoriográficas, paleontológicas, las polémicas, las discusiones, bueno, todo un poquito el debate. El caso es que ya en los 80, antes de este descubrimiento, se rompió claramente la clásica explicación de la evolución humana basado en una separación de especies distintas bien definidas, ¿no? De esta forma, el paradigma de evolución anagenética pues quedó bastante dañado. Para el que no lo sepa, la anagénesis o la clásica, digamos, concepción de la evolución de forma anagenética, lo que viene a decir básicamente es que la evolución es lineal y cada especie que, digamos, se pospone a la anterior, es decir, la evolución de cada uno pues es completamente diferente, con rasgos muy definidos y que va de forma muy lineal. Primero estaría, digamos, el antecesor, después otro muy diferente, pero que evoluciona de este, después otro, y todo en una línea infinita hasta hoy, ¿no? Esto básicamente es la explicación anagenética, que como veis y con todo lo que sabemos hoy en día, pues es una explicación demasiado lineal, muy simplista, que no tiene en cuenta posibles ramificaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto evidentemente con el paso del tiempo y los nuevos descubrimientos y los nuevos modelos paleontológicos, pues cambia, se rompe por completo. Hoy en día está totalmente desechada, salvo por algunas escuelas muy minoritarias, y se da paso a
a un modelo pues mucho más complejo, que no solo ampliaba, digamos, la diversidad de especies, sino que además pues admitía una contemporaneidad de líneas evolutivas distintas. Y, sobre todo, la extinción de todos los linajes, excepto el nuestro, ¿no? El del Homo sapiens, evidentemente. Entonces pasamos, como os decía, ya en los años 80, antes de Atapuerca, o sea que ya se iba preparando un poco el terreno, ¿no? Para lo que luego Atapuerca acabaría por detonar. Pasamos de una evolución lineal muy básica en la que se concibe todo como simples cambios de un punto A a un punto B, a un punto C, a un punto D, a un punto E, hasta llegar a la Z, que seríamos nosotros, ¿no? A un modelo en el que no podemos percibirlo de esa forma lineal, sino que tenemos que entenderlo pues como un candelabro, ¿no? Con diferentes ramificaciones y algunas de ellas incluso contemporáneas. Eso quiere decir, efectivamente, pues que diferentes especies de homos convivieron de forma contemporánea en el tiempo, aunque no estamos seguros de si simultáneamente en el espacio también. Ya sabéis que existe, hicimos un capítulo, yo creo, o si no, la verdad es que podría ser uno bueno, porque ya no me acuerdo si lo hicimos, que existe una hipótesis bastante polémica, pero también bastante defendida, de una posible convivencia real entre neandertales y sapiens, ¿no? Que yo siempre digo lo mismo cuando hablo de esto con mis alumnos. Fijaos que esto sería súper interesante poder verlo de alguna manera, porque sería, de alguna forma, la vez que más cerca hemos estado de contactar con un alienígena, ¿no? Si lo piensas bien, porque al final sería una convivencia entre diferentes especies de seres humanos, de homínidos, ¿no? Me llama muchísimo la atención, ¿no? Incluso se habla de mestizaje, ¿no? Y todo esto. Aunque bueno, ya os digo que hay una parte que niega esta convivencia, aunque es cierto que se sabe que hay ADN neandertal en las poblaciones, sobre todo europeas, ¿no? Actuales. Bueno, no me quiero enrollar con ese, que es otro tema. Si os mola ese tema y queréis que trabajemos un capitulazo, sin duda lo podemos hacer. Además, en ese caso tengo bastante formación, o sea que ahí podemos trabajarlo muy, muy potentemente. Bueno, como os decía entonces, entendiendo los conceptos de evolución anagenética, que como comentábamos, pues es esa aceptación de una evolución lineal, ¿no? Desde los descendientes que ocuparían el nicho ecológico de sus ancestros evolutivos. Y tenemos por otro lado la otra hipótesis, que es la actual y la que Atapuerca acabó por encumbrar, que es la cladogenética. Por un lado la anagenética y por otro lado la cladogenética. Que esta es la que actualmente más trabajamos y más aceptamos. Esta es la que acepta bifurcaciones evolutivas de forma contemporánea y otras veces no contemporáneas, pero da igual, en forma de candelabro. Pasamos de una línea, de un punto A a un punto Z. El A sería el ancestro común de todos, la Z nosotros, a una hipótesis más cladogenética, que tenemos que verla como un candelabro en el que poco a poco se van extinguiendo las diferentes ramas y, bueno, al final solo quedamos nosotros, ¿no? Anagenética, cladogenética. Conceptos importantes. Hoy estamos de conceptos. Hoy es capítulo de sacar el papel y boli e ir tomando nota. Bueno, en este contexto de pugna paleontológica, pues el equipo de investigación de Atapuerca establece que los restos fósiles hallados ya en los años 90, debido a sus singularidades anatómicas, hay que considerarlos una nueva especie. Y en este caso, una especie denominada como antecesor. Género Homo, por supuesto, y especie antecesor. Esto, evidentemente, pues al final lo que hace es colocar a un nuevo protagonista, sí, en el mapa cladístico evolutivo europeo, sobre todo, ¿no? Bueno, europeo y mundial, ¿eh? No solo europeo, esto no sé por qué lo he dicho. Su estudio, además, una vez que se estudian bien estos restos, y sobre todo hoy en día que se han estudiado aún más, pues se demuestra que este homínido, ¿no? Tiene una perfecta combinación de caracteres primitivos y derivados. Derivados quiere decir más actuales. Esto trae como consecuencia que el equipo de investigación de Atapuerca, el IA, plantea la hipótesis de que su origen seguramente sea africano y no europeo, como sí que se pudo pensar en algún momento, debido a que el Homo ergaster sería el ancestro directo posible de estos homínidos hallados en la Gran Dolina. ¿Por qué? Pues bueno, porque el Homo ergaster es un homínido anterior al antecesor en cronología y, como hemos dicho, ese antecesor, después de ser muy analizado, se ve claramente cómo dispone de características fisiológicas tanto primitivas como más modernas. O sea, tiene como rasgos comunes entre el ergaster y los sapiens y los neandertales. Entonces se le ve que está en el medio y por eso se plantea la posibilidad muy, muy, muy plausible de que sea digamos, que el ergaster sea un poco el ancestro común de este antecesor, ¿no? Porque si no, no tendría tanta similitud esos rasgos fisiológicos. De hecho,
De feito, hay muchos, bueno, muchas no, pero hay algunas escuelas europeas y norteamericanas sobre todo que piensan que el homo antecesor, denominado en Atapuerca y hallado en Burgos, no es una especie diferente al ergaster, de hecho. Y consideran que es una equivocación del equipo Atapuerca y tal, aunque bueno, esto está bastante superadito, ¿eh? Pero bueno, sigue habiendo por ahí gente que no lo ve claro, ¿vale? Aunque ya os digo que muy poca gente. Además, esos rasgos anatómicos estudiados, como decíamos, pues presentan una similitud muy importante con rasgos fisiológicos modernos, sobre todo de Neandertal y Sapiens, lo que, como decía, pues trae como consecuencia otra hipótesis de una posible relación filogenética entre el antecesor con Sapiens y Neandertales. Y esto sin duda es el punto más importante de todo. Ya no es el hecho de que sea posterior al ergaster y este sea su ancestro común, que eso también es muy interesante, sino que la grandeza del antecesor es que por el equipo de investigación de Atapuerca se plantea como el posible padre, entenderme padre, ¿vale?, en términos paleontológicos, tanto del Sapiens como del Neandertal. Bueno, no el padre, sería el abuelo más bien. Porque entre el Sapiens y el antecesor hay otro homínido. Y entre el antecesor y el Neandertal hay otro homínido también. ¿Vale? Pero sí que se le plantea como el ancestro común. El ancestro común. A partir de ese punto se ramifica en dos partes. Una de esas partes va a acabar en el Neandertal y otra de esas partes va a acabar en el Sapiens, por líneas diferentes. Acordaos, cladogénesis. El candelabro. ¿De acuerdo? Y esto sin duda es la conclusión más importante del estudio y de todo el debate prehistoriográfico que hubo, sin ninguna duda. Al final, la grandeza de la investigación de Atapuerca, su conclusión más importante es esta, sin duda. El antecesor es, por eso se llama antecesor además, se le pone ese nombre de especie por esto precisamente. El antecesor se plantea desde Atapuerca como el ancestro común entre neandertales y sapiens. Y esto rompe por completo la concepción tradicional de la prehistoria y de la paleontología, porque previamente a esto lo que se pensaba es pues en la forma anagenética, ¿no? Que incluso el Sapiens podía ser una evolución del Neandertal, o que, pues eso, que antes del Neandertal había otro homínido, que seguramente fuese el Heidelbergensis, que luego evolucionaría en el Neandertal y que el Neandertal evolucionaría finalmente en el Sapiens. Bueno, pues Atapuerca rompe todo esto por completo, plantea un modelo más cladogenético, el candelabro, y bueno, pues expone cómo se ramifican dos partes y que ambas partes tienen como ancestro común al antecesor. Y bueno, pues hasta aquí serían un poquito el tema de los nuevos paradigmas, ¿no? Respecto a todo el tema que hemos comentado de la relación con el Neandertal, con el Sapiens y demás. Y sobre todo, pues quedarnos con eso, ¿no? Con el antecesor como ancestro común, tanto de Neandertal y Sapiens, ¿no? Visto esto y comprendido ya algunos conceptos que hemos comentado y sobre todo viendo lo que el equipo de investigación de Atapuerca, el EIA, comenta, ¿no? Y qué cambios hace a nivel internacional, pues ahora lo que tenemos que ver es si, como os decía antes, pues digamos hay un apoyo internacional basado en evidencias arqueológicas. Entonces, este apartado lo vamos a llamar evidencias internacionales que apuntan en la misma dirección o que refuerzan las tesis de Atapuerca. Vamos a ver el primero de los casos. Es el conocido como el cráneo de Ceprano en Italia, y es que en el 2001 los investigadores Manzi, Malegni y Asensi, famosísimos en el flow arqueológico, ¿vale? Estos tres, pues publicaron una revisión de la calvaria de Ceprano. Estos fósiles no son otra cosa sino que un trozo de cráneo que es hallado en 1994, fecha muy parecida a la que se halla en el TD6 los restos fósiles de Atapuerca, durante la construcción de una autopista. Tras varios análisis de este fósil craneal, pues se sugiere que la datación más correcta habría que ubicarla entre hace 1 millón de años y 450.000 años antes del presente. Como veis, pues una horquilla de 500.000 de años, casi nada, ¿vale? Y luego, pues algunos en concreto como Asensi sugiere que el cráneo podría pertenecer además a un estrato datado entre 900 y 800. Este ya, pues digamos que respecto a lo que es el estrato, no el resto fósil, pues lo sitúa con una horquilla ya solo de 100.000 años. Digo solo porque no es tanto para estas cronologías. La diferencia entre estrato y el fósil, para que se entienda, es que al fósil se le hace análisis de carbono 14
que da unas horquillas más amplias, mientras que la estratigrafía se suele analizar por otras vías, como la palinología, los sustratos edafológicos del suelo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces suelen dar horquillas un poquito más concretas. El estrato no es otra cosa que lo que hay en el subsuelo, para que nos entendamos, ¿vale? Uno de los muchos estratos que componen el subsuelo. Pues se sabe que está datado entre el 900 y el 800 el estrato en el que se encontró esta calvaria de Ceprano. Según Asensi, los rasgos anatómicos de este cráneo serían, en primer lugar, muy similares a los del Homo erectus, que como recordáis, Erectus ergaster, algún día haré un podcast explicando por qué en algunos sitios se llama Erectus, por qué en otros se llama ergaster, porque es muy simple, pero bueno, no es el momento, así que no quiero incidir en esto, pero sí que quiero que entendáis que a veces mi subconsciente me traicionará y me hará llamarlo Erectus, y otras veces lo llamaré ergaster indistintivamente. No es exactamente lo mismo, pero bueno, sí que casi sí lo es. En cualquier caso, yo para el podcast hablaré de tanto de ergaster como Erectus como si fuesen el mismo homínido, ¿vale? Para que quede claro. Lo digo porque antes había dicho ergaster, ahora digo Erectus, bueno, os voy a volver locos y locas, ¿no? Así que prefiero avisar, que avisa no es traidor. Bueno, el caso es que Asensi, tras el análisis de este fósil craneal, pues concluye que el resto es muy similar a los del Homo erectus, pero la diferencia más importante es que se estima que presentaría una capacidad craneal de en torno a los 1200 centímetros cúbicos, lo cual denotaba un incremento muy importante de la capacidad craneal respecto al erectus. Por lo tanto, tenemos un fósil craneal con rasgos fisiológicos muy, muy, muy parecidos a los del Homo erectus o Homo ergaster, lo cual podría hacernos pensar que efectivamente se trata de un erectus, pero se dan cuenta o concluyen, mejor dicho, que la capacidad craneal no encaja con la de erectus, sino que es más amplia. Y tenemos la primera diferencia importante. Por ello, tras un análisis más exhaustivo, una vez se dan cuenta de esto, de las características morfológicas, estos investigadores acaban concluyendo que el mejor candidato posicionado para este cráneo, sin duda alguna, sería, y ahora sí, el Homo antecesor. Así que tenemos, por tanto, a los investigadores de Italia, los tres de los más importantes, Manzi, Malegni y Asensi, concluyendo que el cráneo de Ceprano, una evidencia arqueológica muy famosa en Italia, pues seguramente, o digamos que la mayor probabilidad es que hubiese pertenecido a un Homo antecesor. Así que tenemos la primera evidencia europea que refuerza al equipo de investigación de Atapuerca en su hipótesis sobre el Homo antecesor. El segundo caso interesante, nos vamos ya fuera de Europa, Eritrea, es el cráneo de Danakil, perdón, es aguda la palabra, y es que investigadores como Abate y otros publican su hallazgo. Se encuentra un cráneo datado en hace 1 millón de años y la breve descripción sugiere que sus rasgos, una breve descripción que hizo este equipo de investigación en Eritrea, pues sugiere que en sus rasgos fisiológicos se puede apreciar una mezcla de rasgos típicos de de Erectus ergaster, he hecho ahí una mezcla, de Erectus ergaster y sapiens, es decir, encuentran un cráneo que sí se data, sí los análisis de datación nos aportan una cifra de en torno al 1 millón de años de antigüedad, y una vez realizado un análisis más exhaustivo a nivel morfológico, se concluye además que presenta rasgos morfológicos tanto del sapiens como del Erectus o ergaster. Y además se ve, en este caso sí, que la capacidad craneal se podría estimar entre 700 y 800 centímetros cúbicos. En este caso, por ejemplo, por datación sí que podría concluir muy bien con un Homo antecesor. Además, esos rasgos fisiológicos que cuajan tanto para el Erectus como para el Sapiens nos hablan de un posible homínido entre medias de ambos, lo cual podría ser el Homo antecesor, pero en este caso la capacidad craneal sí que se nos queda un poco disminuida en comparación con la que presentaban los Homo antecesor, que como decíamos rondaban los 1200. Aquí hablamos de 300, 400 centímetros cúbicos menos. Así que la conclusión es que podría tratarse de un Homo antecesor por los rasgos morfológicos, pero no por su capacidad craneal. Conclusión final del cráneo de Danakil, pues que falta investigación por la falta de datos y por lo tanto no es concluyente aún las hipótesis. Veremos en un futuro. Así que el tema de Danakil lo dejamos ahí un poco apartadiño. Y por último, como última evidencia internacional, tendríamos los fósiles de Manisi en Georgia, que estos seguramente los que entendáis un poco de prehistoria
habréis oído hablar de ellos muchas veces, que son unos fósiles, son los fósiles de hecho más antiguos de homínidos encontrados fuera de África, datados en hace 1,7 millones de años. Bueno, este ejemplo os lo presento simplemente porque sí que ha habido una intención antropológica de querer relacionar estos restos con el antecesor, pero la realidad es que presentan escasas afinidades con los restos encontrados en el nivel TD6 de la Gran Dolina en Atapuerca, ¿no? Y finalmente fueron atribuidos a una forma primitiva del ergaster. Sí que son considerados la primera, digamos, dispersión homínida fuera de África, probablemente con mucha repercusión en el continente europeo, o sea que quizá por ahí sí que hubiese algún tipo de relación, pero sí que hay bastante consenso en este caso con que no son antecesor, aunque tengo que nombrarlos porque hay algunos equipos de investigación que sí quieren relacionarlos por otros motivos. De tal forma que, respecto a las evidencias internacionales, por hacer un poquito de resumen, tendríamos en primer lugar como mejor posicionados en ese apoyo nuestros compis de Italia, que con el cráneo de Ceprano, que estos sí han concluido que el resto encontrado pertenecía a un antecesor, acordados por la capacidad craneal, etcétera, etcétera. El cráneo de Danakil, que parece que pudiera ser también en Eritrea, pero ahí faltan datos para terminar de concluir con ello y la capacidad craneal no termina de encajar. Y el tema de Manisi, que está completamente descartado. Así que hemos ido un poquito como de más parecido a menos, ¿no? Al final. Bueno, y por último, punto 4, pues hablaríamos un poco de los diferentes escenarios que se nos plantean para el final del Sapiens, sobre todo en del antecesor, un poco en el contexto geográfico euroasiático, ¿no? Pero bueno, sobre todo me voy a referir a Europa, que es donde mejor lo tenemos documentado, yo creo, hasta el momento, ¿no? Bueno, hay múltiples escenarios, bastantes, la verdad. Yo básicamente voy a centrar mi exposición en los dos principales, que yo creo que son los dos que debéis conocer, y luego ya pues al que le mole el tema, como siempre os digo, pues podéis seguir indagando sobre el tema y descubriendo otras opciones que plantean otros equipos de investigación. Yo, como os digo, voy a comentaros los dos más importantes, ¿vale? A modo de resumen muy rápido, ¿vale? Les voy a poner un título a cada uno para que ya sepáis un poco por dónde va la cosa. Tendríamos un primer escenario que centraría su tesis en una sustitución de ese antecesor por un emigrante, por un proceso migratorio africano del Homo heidelbergensis, es decir, este Homo llega a Europa y va sustituyendo piano a este Homo antecesor. Esta sería un poco la tesis central de este primer escenario. Ahora profundizaremos en ella un poco más, ¿vale? Y luego tendríamos un segundo escenario que, en vez de basar esa desaparición del antecesor de Europa por un proceso de sustitución migratoria, nos habla bueno, lo que nos hace es relacionar el fin del antecesor con un proceso de mestizaje. Probablemente también de esos Homo heidelbergensis venidos del continente africano. Este primer escenario que os comentaba previamente, que habla de una sustitución por un proceso migratorio, pues básicamente lo que nos viene a comentar es que hace 500.000 años aproximadamente, pues hay un proceso de dispersión por Europa del Homo heidelbergensis y este pues poco a poco va sustituyendo y por lo tanto va haciendo desaparecer al antecesor. No directamente, con esto no quiero decir que sea causa y efecto o que haya una causística o que sea el culpable de esto, nada de esto, ¿vale? Simplemente pues llega este nuevo homínido y se hace con el control del continente europeo. No entendamos esto en términos geopolíticos, por favor. Estoy hablando a nivel taxonómico, paleontológico, antropológico, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿De dónde sale este heidelbergensis? Bueno, este heidelbergensis para los postulantes, los defensores de esta tesis, pues sería la evolución de aquellos antecesor que se habían quedado en África y no habían emigrado a Europa. Es decir, aquellos antecesor que se quedan en África, es decir, vamos a ver, para resumirlo rápido, cuando el Homo antecesor surge en África, con el paso del tiempo, una parte de esos homínidos emigra a Europa, que son los que hemos encontrado pues en Atapuerca, etcétera, etcétera, ¿no? En la cueva de Ceprano en Italia y demás, que hemos estado comentando. Pero esos antecesor con origen africano que se quedan en África, con el paso del tiempo, pues van a volver a evolucionar. Y esa evolución es el Homo heidelbergensis. Ese Homo heidelbergensis, hay una parte que se va también a quedar en África, porque así hemos encontrado evidencias, y otra buena parte que emigra a Europa. Bueno, pues esa parte que emigra a Europa es la protagonista de este primer escenario de sustitución por emigración. Y además, para que terminemos de entender un poco
todo, que cerremos el círculo, esos heidelbergensis que van a emigrar a Europa son los que posteriormente van a acabar evolucionando en el neandertal. Y esto es súper importante porque el neandertal, para quien no lo sepa, es el único homínido, al menos que tengamos evidencia hasta hoy en día, que es originado y muerto desde el principio hasta su fin en Europa. Es el único homínido que es exclusivamente europeo. ¿Cuál es la gran diferencia con el sapiens, por ejemplo? Pues que el sapiens es creado, originado, evolucionado, mutado, como lo queramos llamar, en África y luego desde ahí se expande por el resto del mundo. El neandertal no. El neandertal es creado, originado, evolucionado, mutado en Europa a partir de esos heidelbergensis emigrantes que sustituyen al Homo antecesor en este primer escenario que estamos comentando. Esta es la gran diferencia y esta es la grandeza del neandertal. Bueno, no la grandeza, porque da igual donde haya nacido. En ese momento no hay una concepción nacional de las fronteras, evidentemente, pero bueno, para que entendamos que es llamativo que el neandertal sea el único que no es originado en África. Bueno, no es el único, pero el más importante. Y al menos que sepamos que seguramente esto, pues, en un futuro, pues, y vaya cambiando. Pero hasta el momento tiene este honor, ¿no? De ser el único extraafricano de todas las ramas evolutivas. Vale, luego tendríamos el segundo escenario, que sería el que pues plantea ese proceso final del antecesor relacionado a un proceso de mestizaje, ¿no? A un episodio de mestizaje. Pues básicamente lo mismo que hemos comentado antes, con la diferencia de que esos heidelbergensis que evolucionan en África del antecesor y emigran hacia Europa, en vez de producirse simplemente una sustitución por ese proceso migratorio, lo que se produce, según los defensores de esta tesis, es un mestizaje, es decir, hay una reproducción, hay un acto reproductivo entre antecesores y heidelbergensis, y a raíz de esto, pues, el heidelbergensis va imponiendo su taxonomía y su género y su especie, y el antecesor, pues, poco a poco va desapareciendo. Esta hipótesis es defendida, la verdad es que a mí me choca porque incluso hay muchísimo debate para... No todo el mundo piensa, por ejemplo, que el sapiens y el neandertal tuvieron procesos de mestizaje, pero, por ejemplo, es más fácil demostrar el caso del sapiens neandertal que este, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sí que se encuentra en sangre sapiens, es decir, en la nuestra, restos neandertales, pero claro, no existen homínidos, bueno, no existen homos heidelbergensis para poder analizar su ADN con cierta exactitud. No existen organismos vivos, ¿no? De esta especie. Entonces es más complicado demostrar que esa relación genética, ¿no? O ese proceso sexual, ¿no? Entonces, bueno, es llamativo, pero el caso es que hay grandes investigadores que defienden esta tesis, algunos como Manzi Maleñi, Adzenzi, que son precisamente los que bueno, algunos de ellos, creo que no todos, son precisamente los capitanes de ese equipo de investigación de Ceprano en Italia, con aquellos fósiles craneales que habíamos comentado en el punto 3 de este capítulo. Así que bueno, estas serían un poco las dos grandes diferencias entre los dos principales escenarios que tratan de explicar pues el tema del antecesor en Europa y en África, ¿no? Tenemos, por lo tanto, a modo de resumen, el primero, que es una sustitución por un puro proceso de migración, que no me sale la palabra, y un segundo escenario que pone un poquito más el énfasis en ese proceso de mestizaje, ¿no? De ese antecesor con nuevos emigrantes africanos. Que también hay que decir que la mayoría de los investigadores piensan que es el heidelbergensis, pero que no todos piensan que pudiese ser él, ¿vale? Pero bueno, esto ya son ya matices, ¿vale? No nos interesa tanto, simplemente que sepáis los puntos principales de ambos escenarios. Importante también entender que precisamente de esos antecesor que se quedan en África, para los defensores del primer escenario, esos antecesor que se quedan en África no evolucionarían en el heidelbergensis, sino que evolucionarían en el rhodensis y luego a su vez en nosotros, en el sapiens. Es una gran diferencia también, ¿vale? Lo cual es importante comprenderlo, porque no todo el mundo piensa esto. ¿De acuerdo? Hay algunos que creen que el heidelbergensis juega un papel más ramificador, que solo vaya por la vía del neandertal. Pero bueno, no es el capítulo para hablar de esto. Pero bueno, que lo sepamos. Y llegamos al final. Por fin pensaréis algunos. La verdad es que ha sido un capítulo con mucha terminología. Espero que
que lo hayáis podido seguir con cierta facilidad y no os hayáis perdido mucho. Los que y las que soléis seguir el podcast, pues imagino que lo podréis haber seguido mejor, porque sí que es verdad que hago mucha temática prehistórica y bueno, pues podréis seguirlo un poquito mejor porque estaréis más habituados. Los que no, pues seguramente os haya costado un poco. Conclusión final. Bueno, para mí, la verdad es que con lo que más me gustaría que todos los oyentes se fuesen, no es tanto con los escenarios, no es tanto con las evidencias internacionales, sino sobre todo con la importancia del Homo antecesor. ¿Y cuál es realmente la importancia de este homínido? Pues mirad, para mí, independientemente del escenario preferido, lo que sí que parece evidente, y en esto sí que hay bastante, digamos, bastante acuerdo internacional, es que, al menos hasta que se demuestre lo contrario, el antecesor se sitúa como el mejor candidato para ser el ancestro común entre el Sapiens y el Neandertal. Recordemos que la hipótesis más defendida es el antecesor como vértice de una Y, ¿verdad? Un brazo de esa Y sería hacia el heidelbergensis y después posteriormente ese heidelbergensis, una vez que está emigrado en Europa, acabaría evolucionando en el Neandertal, que por eso decimos que es un Homo puramente europeo. Y luego, volviendo de nuevo a ese vértice que se ramifica, tendríamos a ese antecesor que se queda en África, que evoluciona en el Rhodensis y que posteriormente ese Rhodensis evoluciona en el Sapiens. Pero tanto si nos situamos en la recta final del Sapiens como en la del Neandertal y echamos para atrás un par de puntitos, nos conectamos de nuevo en el Homo antecesor. Y esa es la grandeza de este Homo. Y esa es la grandeza también del equipo de investigación de Atapuerca, puesto que fue desde Burgos desde donde se planteó esta hipótesis, que al principio generó mucha crispación y mucho rechazo, pero que con el paso de los años las nuevas evidencias, las nuevas investigaciones van cada vez defendiendo mucho mejor esta hipótesis y que prácticamente hoy en día es algo ya muy aceptado en toda la comunidad internacional. Entonces, pues oye, es un orgullo, ¿no?, tener en Burgos una punta de lanza de la investigación paleontológica mundial y que encima saca hipótesis que reformulan por completo la línea evolutiva y que sitúan a España en el mapa de la investigación. Así que espero que nos vayamos con eso. El Homo antecesor como ancestro común entre sapiens y neandertales, y todo esto pues capitaneado desde Burgos, Atapuerca, Arzuaga, Carbonell, Bermúdez de Castro y toda esta gente. Bueno, pues con esto cerramos capitulazo, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo, y lo que siempre os digo, si os mola lo que hago y cómo lo hago, ya sabéis que podéis apoyarme de múltiples formas. Una de ellas es recomendándome a la gente que le gusten estos temas y también pues siguiéndome en redes sociales, estando activos, y bueno, que sepáis que tengo intención de volver a sacar capítulos semana a semana, así que espero que estéis ahí apoyando y podamos hacer que esto dure todos los años que podamos. Por mi parte nada más, chavales, nos vemos, chao chao. Picture me rolling, a que vivo rápido, me quieren parar, pero no van a alcanzarme. No van a alcanzarme. No pueden superarme. No pueden superarme. Y ahora que vivo rápido, me quieren